El sol de la mañana se derramaba sobre las chimeneas de ladrillo rojo de la casa Marlanda, proyectando luz dorada sobre sus jardines cuidadosamente mantenidos. Dentro de sus pasillos silenciosos, majestuosos, empapados de recuerdos familiares, Leonardo Méndez regresó a casa temprano, llevando un ramo de tulipanes y una sonrisa suave, juvenil, que no había mostrado en años. Pero no le dijo a nadie, estaba destinado a ser una sorpresa para su madre, Catalina, un pequeño gesto para alegrar su día. Pero justo después del vestíbulo, donde la luz golpeaba el mármol pulido de manera perfecta, el tiempo colapsó. Su prometida, Ana Gómez, elegante, serena, la mujer que alguna vez imaginó a su lado de por vida, estaba en medio del movimiento, su tacón de aguja levantado alto con furia. Debajo de ella, Catalina yacía desplomada en el suelo, su bastón tirado a un lado, sus brazos temblando mientras intentaba incorporarse. Leonardo se congeló, los tulipanes se deslizaron de sus dedos, golpearon el suelo sin hacer ruido, más suaves que el grito que se estaba formando en su pecho. La voz de Ana cortó el silencio, cruel, venenosa, porque no te mueres de una vez, vieja patética. Las palabras no se registraron al principio, flotaban sobre el mármol, sobre el desamor, sobre el mundo en el que Leonardo pensaba que vivía. Pero cuando aterrizaron, algo dentro de él se hizo añicos. Leonardo Méndez había sido traicionado antes, en los negocios, en las salas de juntas, incluso en los titulares. Pero nada podría haberlo preparado para esto. Esta no era una rival, esta era la mujer en la que confiaba para compartir el hogar de su madre, el corazón de su madre. Él había construido su vida desde un chico de León, criado por una enfermera viuda que trabajaba turnos nocturnos y hacía que los milagros se extendieran entre los cheques de pago. A los 39 años, Leonardo era multimillonario por mérito, no por herencia. Y Catalina Méndez había estado ahí en cada paso de ese ascenso, ella era la razón, la raíz. Y ahora estaba en el suelo, herida, humillada por la misma persona que él había traído a sus vidas. Ella se dio la vuelta al sonido de sus pasos, su rostro descolorido, su boca abierta. Pero ninguna mentira podría superar la verdad ahora. Leonardo no dijo nada, no al principio, simplemente cayó de rodillas, envolvió sus brazos alrededor de su madre y la sostuvo como lo hacía de niño durante las tormentas, cuando era pequeño y ella era la inquebrantable. Catalina lloró, no por el dolor en sus costillas, sino por la devastación en los ojos de su hijo, por el hecho de que no había logrado ocultarle esto lo suficientemente bien. Y Ana, ella comenzó a suplicar, pero Leonardo ya no estaba escuchando. La ilusión estaba muerta, y también cualquier futuro que la incluyera. Lo que siguió trastornaría no solo su compromiso, sino el mundo entero de Leonardo. Porque ese momento, esos tulipanes caídos, ese tacón levantado, marcó el comienzo de una transformación mucho más profunda que el desamor. Pero antes de comenzar, si crees que el amor verdadero se mide por el respeto, la amabilidad y las segundas oportunidades, no por las apariencias o la riqueza, entonces, por favor, toma un segundo para dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa todo para nosotros. Comenzó, como la mayoría de las revoluciones, con la verdad expuesta. Y para entender por qué duele tanto, tienes que saber de dónde vino Leonardo Méndez. Pero en ese momento, arrodillado en el frío suelo de mármol de la casa Marlanda, su madre temblando en sus brazos, Leonardo no era un multimillonario, no era un magnate tecnológico, ni un hombre de influencia, ni alguien ante quien la gente se inclinaba en las salas de juntas. Él era solo un hijo que había llegado a casa para encontrar su mundo desmoronándose de la manera más cruel imaginable. Catalina se aferró a él, sus frágiles manos agarrando la parte posterior de su chaqueta, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer. Sus llantos eran silenciosos, contenidos, de la manera en que solo las madres saben cómo evitar más dolor a sus hijos. La mente de Leonardo corría, pero su cuerpo permanecía congelado. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, ahogando el sonido de los tacones de Ana caminando hacia ellos. Leonardo, dijo ella, su voz de repente suave, Ana, esto no es lo que parece. Él no la miró. Ana se agachó junto a ellos, su mano alcanzando su brazo. Ella solo se cayó, Ana estaba tratando de ayudarla a ponerse de pie, me asustaste, eso es todo. Catalina se estremeció cuando Ana se acercó demasiado, no, eso fue todo lo que Leonardo necesitó. No, dijo, su voz baja, plana, no la toques. Ana parpadeó, retirando su mano como si se hubiera quemado.
Leonardo, cariño, no estarás en serio. Él la miró entonces, solo una vez, sus ojos, usualmente cálidos, pensativos, estaban vacíos, fríos, como si algo vital hubiera sido drenado de él. El rostro de Ana se torció, tratando de reflejar preocupación. ¿Sabes cómo se pone tu madre cuando está cansada? Olvida las cosas, tal vez tropezó, y él dijo, la palabra resonó. Catalina se movió débilmente en sus brazos. Hola, Leo, cariño, no te enojes, estaba llorando de nuevo, pero esta vez su voz era más firme. Leonardo lo miró con ojos suplicantes. Está bien, estoy bien, pero no estaba bien, y Leonardo no estaba enojado, no exactamente, estaba roto. Se levantó lentamente, ayudando a Catalina a ponerse de pie, sus manos eran gentiles, seguras, pero su postura, su silencio, se sentían como una tormenta recogiendo sus vientos. Ana rondaba cerca, nerviosa ahora. Por favor, podemos hablar de esto, no quieres hacer una escena, no hay razón para. Ana, ve a tu habitación, dijo Leonardo. Ana se congeló. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sube, empaca tus cosas, Leonardo, no te quedarás aquí esta noche. Leonardo, estás exagerando, esto es una locura. Él no respondió, solo guió a Catalina lentamente hacia la sala de estar, un brazo alrededor de sus hombros, su otra mano agarrando el bastón que ella no pudo alcanzar antes. Ana se quedó enraizada en su lugar, el pánico trepando por su cuello. ¿En serio me estás echando, por un malentendido? Leonardo se detuvo en la puerta, todavía sin mirar hacia atrás, dijo, no vuelvas a hablarle a mi madre. Las palabras cayeron como piedra. El aliento de Ana se entrecortó, abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Los vio desaparecer por el pasillo, el clic silencioso del bastón de Catalina, el único sonido que quedó atrás. El resto de la casa permaneció en silencio. Esa noche, Leonardo no regresó a su habitación, no comió, no habló con el personal, que rápidamente aprendió a no hacer preguntas. En cambio, se quedó en la habitación de invitados adyacente a la de Catalina, se sentó junto a ella mientras yacía bajo sábanas suaves, una muñeca vendada por la caída, los ojos aún vidriosos por la incredulidad. Lo siento, susurró una y otra vez, no quería que te enteraras de esta manera. Leonardo no respondió, solo sostuvo su mano, mirando el papel tapiz como si pudiera explicar algo de esto. Catalina volvió la cabeza hacia él. No dije nada porque pensé que tal vez ella superaría esto, tal vez si la amaba de la manera en que te amo a ti, se suavizaría. No lo hizo, ella te lastimó, dijo Leonardo en voz baja. Odiaba que yo tuviera tu corazón antes que ella. Cerró los ojos, y por un momento no estaba seguro de poder abrirlos de nuevo. Todo lo que había creído, las cenas, las risas, los planes, ahora se sentían como sombras, ilusiones pintadas, una casa de cristal que ya se estaba agrietando antes de hacerse añicos. Se quedó al lado de Catalina hasta que su respiración se ralentizó, hasta que se detuvo, ella quedó dormida. Luego se sentó en el sillón al otro lado de la habitación, mirando por la ventana, los tulipanes todavía tirados en el suelo del vestíbulo donde habían caído. Afuera, el viento barría suavemente los terrenos. Adentro, un hombre que una vez lo tuvo todo estaba comprendiendo silenciosamente lo que realmente importaba y lo que casi se había perdido. Es fácil amar la versión de alguien que conoces bajo los candelabros. Ahí fue donde Leonardo vio por primera vez a Ana Gómez, bajo las luces brillantes de una recaudación de fondos en Ciudad de México para la investigación del cáncer pediátrico. Ella estaba de pie junto a la mesa de postres, vestida de seda verde esmeralda, su risa delicada como el cristal. Él estaba ahí en nombre de su fundación, medio escuchando discursos, más cómodo con hojas de cálculo que con copas de champán. Pero Ana, ella se movía por esa habitación como si hubiera nacido para ello, segura, encantadora y magnética de una manera que atraía a la gente sin siquiera intentarlo. Su primera conversación fue sobre la reforma del cuidado de crianza. Ella habló con convicción y claridad, y Leonardo, que rara vez dejaba que alguien pasara su reserva, se encontró quedándose mucho después de que el evento había terminado, solo para hablar con ella. Se sintió como el destino, o algo cercano. En cuestión de semanas, eran inseparables. Ella era atenta, considerada, llena de calidez que hacía que incluso los bordes más afilados de Leonardo se suavizaran. Para un hombre cuya vida siempre había sido sobre control y precisión, Ana era espontaneidad envuelta en elegancia.
Él la presentó a colegas, a amigos, a la junta directiva de su organización sin fines de lucro. Todos la adoraban, todos excepto Catalina. Desde el principio, ella observó a Ana cuidadosamente, no con hostilidad, sino con la precaución tranquila de una mujer que había resistido más tormentas de las que le importaba contar. Nunca expresó sus preocupaciones abiertamente, pero notó las pequeñas cosas, como que Ana rara vez preguntaba sobre la crianza de Leonardo, a menos que involucrara sus logros, como parecía distraída cuando Catalina hablaba sobre enfermería o su vida en León, como una vez, accidentalmente, sirvió carne en una cena después de que Catalina había mencionado su vegetarianismo por razones de salud. Ana lo descartó con una sonrisa. «Ay, tonta de mí, debo haberlo olvidado». Catalina asintió cortésmente, pero nunca olvidó la mirada en los ojos de Ana esa noche, menos disculpa, más actuación. Aún así, Leonardo era feliz, y eso importaba más que nada. Ana había pasado la mayor parte de su vida construyendo muros. Ana parecía haber encontrado una forma de atravesarlos. Ella lo hacía sentir visto, celebrado, decía todas las cosas correctas sobre familia, comunidad, fe. Cuando puso su mano en su pecho y dijo que quería envejecer en la casa Marlanda, criando hijos, organizando días festivos, él le creyó. No tenía razón para no hacerlo, al menos no entonces, pero Ana no había crecido soñando con el amor, había crecido persiguiendo estatus. Nacida de un padre que medía el afecto en límites de crédito y una madre que pasaba más tiempo en spas que en casa, Ana aprendió temprano que la imagen lo era todo. Su infancia fue una sala de exhibición, hermosa, pulida, hueca. No quería una pareja, ella quería un futuro. Y Leonardo Méndez, con su imperio tecnológico de miles de millones de pesos y su corazón afligido sin protección, parecía el boleto perfecto. Para el mundo, ella era la perfección. Detrás de puertas cerradas, sin embargo, Catalina vio cómo se caía la máscara. Cuando Leonardo se iba de viajes de negocios, Ana apenas fingía más. Su paciencia se adelgazaba, su sonrisa se desvanecía, despedía las historias de Catalina a mitad de oración, ignoraba sus peticiones de ayuda. Una vez, durante una tormenta de invierno que cortó la energía durante mediodía, Ana encendió velas, pero solo en su propia suite. Catalina se quedó para tropezar en la oscuridad, sola. «No le caigo bien», dijo Ana casualmente a una amiga por teléfono, sin darse cuenta de que Catalina estaba al alcance del oído. «Está celosa, siempre rondando como si le estuviera robando a su niñito». Catalina nunca se lo repitió a Leonardo, se dijo a sí misma que no era su lugar, que él necesitaba esto, necesitaba a alguien. Ella había sobrevivido cosas peores, después de todo. Y tal vez, Ana se suavizaría con el tiempo. La gente crece en sus roles, ¿no? Pero la amabilidad no puede ser forzada, y la crueldad, sin importar cuán bien escondida, tiene una forma de filtrarse por las grietas. Ana perfeccionó el arte de la gracia pública y el desdén privado. Horneaba galletas con Catalina cuando Leonardo estaba cerca, tomaba selfies con ella para galas benéficas. Pero cuando nadie estaba mirando, su tono se volvía agudo, su ayuda desaparecía. Más de una vez, olvidó las recargas de medicamentos de Catalina, solo para reírse después. Y Leonardo, él estaba ciego, no por ignorancia, sino por esperanza. Quería creer tan desesperadamente que esta era la mujer que lo amaría sin una agenda, que la vida que estaban construyendo era real. Ana se perdió los cambios sutiles, la crueldad silenciosa, las sonrisas forzadas que no llegaban del todo a los ojos de Ana cuando Catalina entraba a la habitación. Mirando hacia atrás ahora, cada recuerdo había comenzado a sentirse como una mentira usando perfume caro. Recordó la vez que Ana insistió en redecorar el ala sin preguntarle primero a Catalina. Cuando su madre expresó su incomodidad, Ana afirmó que simplemente había malinterpretado. Leonardo tomó el lado de Ana. Recordó cuando Ana comenzó a llamar a Catalina por su nombre de pila en lugar de señora Méndez, una cosa pequeña, pero siempre con una dulzura forzada que irritaba. Catalina cantaba como si se dirigiera a una mascota. Leonardo había sonreído en ese momento, pensó que significaba que se estaban acercando. Ahora lo sabía mejor. La verdad, cuando llega, no siempre grita, a veces susurra durante años antes de ser finalmente escuchada. Ahora, con la ilusión destrozada, Leonardo se sentó en la quietud de su culpa, atormentado por todas las señales que no había visto o no había querido ver. Su amor por Ana no había sido tonto, pero había sido ciego.
Y en esa ceguera, su madre había sufrido. La imagen de Catalina en el suelo de mármol nunca lo dejaría, tampoco la verdad. La vida que pensaba que estaba construyendo había sido un castillo de naipes, y Ana había estado sonriendo todo el tiempo que lo apilaba. Y ahora, todo se estaba derrumbando. La noticia se difundió un martes por la mañana, comenzó con un solo titular en un blog de chismes, apenas con fuentes, probablemente una suposición. Leonardo Méndez y Ana Gómez cancelan la boda. En cuestión de horas, estaba en todas partes. Revistas que una vez celebraron su historia de amor con portadas brillantes ahora publicaban artículos diseccionando su silencio. Influencers de moda especulaban sobre pruebas de vestidos repentinamente canceladas, columnas de sociedad susurraban sobre una pelea, un escándalo, un secreto. Leonardo no dijo nada, ni a la prensa, ni a la junta directiva, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Pero Ana hizo ruido. Apareció sin previo aviso en la mansión, 2 días después de que se le pidiera que se fuera. La seguridad la rechazó, lloró en la puerta, llamó a su oficina, dejó mensajes de voz que oscilaban entre lo desesperado y lo desafiante. Leonardo, por favor, necesitamos hablar, luego, sé que esto se ve mal, pero me conoces, luego, más tranquila, no dejes que tu madre se interponga entre nosotros, y finalmente, si no me devuelves la llamada, te juro por Dios que les diré todo, no eres el santo que creen que eres. Leonardo no escuchó ninguno de ellos, no necesitaba hacerlo, había visto suficiente. Pero si aceptó verla una vez más, en territorio neutral, en una suite tranquila en el Hotel Camino Real en el centro, sin abogados, sin séquito, solo ellos dos. Ella llegó luciendo pulida, el duelo curado como una elección de moda, su maquillaje estaba húmedo, sus ojos enrojecidos de una manera que sugería toquecitos de pañuelo, no sollozos. Usaba la pulsera que él le compró la Navidad pasada, la que una vez afirmó que no era realmente su estilo. Leonardo comenzó avanzando, él no se movió. Ella titubeó. No sé qué te dijo ella, pero esto no es justo, me estás castigando por un malentendido. Se sentó con calma, su postura perfecta, su rostro ilegible. En la mesa de centro entre ellos había una pequeña caja de terciopelo negro. Ana la miró fijamente, luego a él. ¿Esto es todo?, preguntó. Después de todo. Leonardo asintió una vez. Sí. Sus ojos se agrandaron. ¿En serio estás renunciando a nosotros por culpa de ella? No, dijo, estoy renunciando a la versión de ti que pensé que era real. El aliento de Ana se cortó. Estás cometiendo un error, crees que alguien más te amará de la forma en que yo lo hice, hijo, mira lo que teníamos, mira lo que construimos. No construimos nada, dijo en voz baja, yo construí un sueño, tú te mudaste a él. El silencio se extendió. El labio de Ana tembló, pero las lágrimas no llegaron. Leonardo, susurró, más suave ahora, te amo. No, respondió, amaste la vida. Y yo amé la mentira. Ella empujó la caja a través de la mesa. Deberías quedártelo, no lo quiero de vuelta. Ella miró fijamente el anillo, el que una vez había publicado en Instagram, con un pie de foto sobre para siempre, y por un momento su máscara se agrietó, pero solo por un momento. Te arrepentirás de esto, sí, CEO, poniéndose de pie repentinamente. ¿Crees que el mundo te va a aplaudir por dejarme, por ponerte del lado de una enfermera acabada sobre tu propio futuro? Leonardo la miró entonces, su mirada firme. Mi madre me crió en la integridad, eso no se puede comprar, y seguro que no se puede fingir. Ella no respondió, simplemente salió furiosa, los tacones haciendo clic como un trueno. Esa tarde, Leonardo emitió una declaración a la prensa. Se paró en un pequeño podio en el jardín de la Casa Marlanda, las cámaras destellando como relámpagos, mientras los reporteros se empujaban por declaraciones. No usaba corbata, su traje era simple, su voz firme. Por respeto a los involucrados, no compartiré los detalles del compromiso roto, comenzó. Hoy pido privacidad para mí y mi familia, pero quiero decir esto. Hizo una pausa. Mi madre, Catalina Méndez, es la persona más fuerte que conozco. Cualquiera que la conozca sabe el tipo de corazón que tiene. Ella tiene mi amor completo y apoyo, ahora y siempre. No nombró a Ana.
No necesitaba hacerlo, el mensaje era claro. Al día siguiente, despejó su calendario, sin galas, sin exposiciones tecnológicas, sin apariciones en salas de juntas ni entrevistas. Comenzó a trabajar desde casa, realizando revisiones silenciosas de las políticas internas de su empresa, especialmente aquellas relacionadas con el cuidado de adultos mayores, apoyo a empleados y licencia familiar. No desapareció, pero se retiró. El hombre que una vez volaba de costa a costa semanalmente ahora pasaba sus mañanas en el jardín con Catalina, ayudándola a regar sus rosas. Se sentaban bajo la pérgola con té y hablaban sobre León, sobre su infancia, sobre cómo el silencio a veces lleva más poder que los titulares. Cuando los reporteros llamaban, no contestaba. Cuando los colegas hacían preguntas, solo decía, estoy enfocándome hacia adentro ahora mismo. Detrás de escena, estaba reestructurando su fundación, dirigiendo más financiamiento hacia iniciativas de bienestar de adultos mayores. Comenzó a investigar formas silenciosas de apoyar a los cuidadores, no solo a los ancianos, sino a las personas que los mantienen en marcha cuando nadie más está mirando. No hubo desfile de victoria ni venganza, solo distancia, gracia y el trabajo lento y silencioso de reconstruir lo que más importaba. Porque cuando se rompe la confianza, lo mejor que un hombre puede hacer no es gritar al respecto, es convertirse en alguien digno de confianza nuevamente. La culpa no llega de una sola vez, se arrastra lentamente, como niebla rodando por calles familiares, convirtiendo todo lo que una vez conociste en una pregunta. En los días posteriores a la conferencia de prensa, Leonardo se encontró despertando antes del amanecer, no por obligación, sino por algo que no podía nombrar, algún peso presionando su pecho, un silencio demasiado fuerte para ignorar. Se sentaba al borde de su cama, la mansión silenciosa a su alrededor, mirando por la ventana hacia el césped celeste, donde su madre solía caminar antes de que sus caderas comenzaran a fallarle. Los tulipanes que una vez había traído a casa hacía mucho que se habían marchitado, sus pétalos pensados entre las páginas de un libro que no podía obligarse a abrir. La mayoría de las mañanas, la encontraba en el jardín, Catalina envuelta en un suéter, su cabello gris peinado hacia atrás libremente, manos enterradas en la tierra, como si fuera lo único que tenía sentido ya. Leonardo nunca mencionó a Ana, no directamente. Pero una mañana, mientras se sentaban bajo la glicina trepadora, Leonardo preguntó suavemente, ¿cuánto tiempo? Catalina no levantó la mirada, pasó sus dedos sobre un tallo de lavanda que brotaba, su expresión ilegible. Un tiempo, dijo, unos meses, tal vez más. Leonardo tragó. Y no dijiste nada. Finalmente, encontró su mirada, sus ojos, aunque cansados, no contenían amargura. La amabas, dijo gentilmente. Ser la razón por la que ese amor se agrietara. Leonardo miró sus manos. Podría haberte lastimado peor, dijo. Yo la dejé entrar a nuestra casa. Le di acceso a ti y no lo vi. No debías verlo, dijo. Esa nunca fue tu carga. Pero lo era, lo sintió en sus huesos. Más tarde esa noche, se sentó solo en su estudio, la habitación estaba cálida, iluminada por la chimenea, pero no podía sentir nada de eso. En el escritorio frente a él había un cuaderno de cuero fresco, páginas en blanco esperando algo real. Abrió la primera y escribió solo 3 palabras, como no lo supe. Escribió en el diario así cada noche, oraciones cortas, preguntas sin respuestas, listas de recuerdos que ahora se sentían como ilusiones. Escribió sobre la risa de Ana, sobre cómo doblaba su servilleta como solía hacerlo su madre, sobre cómo excusó su indiferencia como independencia, sobre cómo confundió la cortesía con la paciencia. Y más profundo aún, escribió sobre sí mismo, sobre el niño que creció en un pequeño apartamento en León, viendo a su madre llorar detrás de la puerta del baño y fingir que estaba bien a la mañana siguiente, sobre el hombre que pasó su vida construyendo suficiente éxito para asegurar que ella nunca volvería a sufrir, y aún así falló en protegerla cuando más importaba, dejó de ir a reuniones corporativas por completo, dejó los trajes colgados en su armario y comenzó a usar franela vieja de nuevo. Camisas que no había tocado en años. Pasaba las tardes conduciendo por los caminos secundarios de Querétaro en su camioneta, ventanas abajo, mente en blanco. A veces se detenía en el Garzón, el restaurante El Buen Sabor en la calle principal, donde él y Catalina solían compartir té de cereza cuando el dinero era escaso. El garzón todavía recordaba su nombre. ¿Está bien, señor Méndez?, preguntó un día. Él sonrió cortésmente.
tratando de estarlo. Pero la verdad era más desordenada. Estaba de luto, no solo por la pérdida de Ana, sino por la parte de sí mismo que había confiado tan ciegamente, la parte que pensaba que el amor podía construirse puramente sobre admiración y apariencias. Había pasado años definiendo el éxito por expansión, por valor de mercado, por el aplauso de un mundo que conocía su nombre pero no su historia. Ahora, todo eso se sentía hueco. No fue hasta una noche tranquila, sentado junto a Catalina mientras ella terminaba un rompecabezas en el solarium, que finalmente lo expresó. Pensé que lo tenía todo resuelto, dijo, voz apenas por encima de un susurro. Catalina no respondió inmediatamente, colocó una pieza de cielo en la esquina, luego lo miró. Leonardo, dijo suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando recibiste tu primer cheque de la empresa? Él parpadeó. Dije que te iba a comprar un auto. Ella sonrió. Dijiste que ibas a cuidar de mí, que finalmente era mi turno de descansar. Entonces él bajó la cabeza. Nunca necesité una mansión, continuó, o un anillo, o incluso un auto. Solo necesitaba que mi hijo volviera a casa, y lo hiciste cuando contó. Cerró los ojos, el peso de sus palabras aterrizó pesado y, de alguna manera, gentilmente. En ese momento se dio cuenta de algo simple, algo profundo, no podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro, no de culpa, sino de verdad. A la mañana siguiente, abrió su diario nuevamente. Esta vez no escribió sobre Ana. Escribió sobre las manos de Catalina, callosas de años de enfermería, sobre la forma en que tarareaba cuando doblaba la ropa, sobre la fuerza silenciosa de alguien que soportó el dolor, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió el amor sobre el rencor. Y desde ese lugar, algo dentro de Leonardo comenzó a cambiar. El duelo permaneció, la culpa no se desvaneció, pero debajo de ellos, algo nuevo estaba comenzando a crecer, no solo sanación, propósito, y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, paz. Algunas transformaciones no vienen con grandes gestos, comienzan en silencio, en madrugadas, en pasos lentos, en decisiones tranquilas tomadas con manos firmes. Para Leonardo Méndez, el cambio comenzó el día que despejó su agenda corporativa. No vendió sus empresas, no desapareció en el viento, ni hizo alguna declaración dramática. En cambio, entró a la sala de juntas de su empresa tecnológica insignia, colocó una sola hoja de papel sobre la mesa y anunció, desde este punto en adelante, estoy reasignando el 70% de mi tiempo y recursos a una nueva misión. Nadie discutió, habían visto el cambio en él. Todavía llevaba el título de CEO, pero algo más profundo había tomado el volante. Ese algo tenía un nombre, Catalina. En los meses que siguieron, Leonardo lanzó la Fundación Catalina Méndez, una organización sin fines de lucro dedicada completamente al cuidado de adultos mayores, derechos de los ancianos y la lucha contra el abuso silencioso dentro de hogares que se veían perfectos desde afuera. La misión era personal, cruda y clara: la madre, el padre, la tía o el abuelo de nadie debería sufrir solo en una casa llena de susurros y negligencia, no si él podía ayudar. Al principio, la gente se sorprendió, los multimillonarios rara vez pivotan. Pero Leonardo no necesitaba aplausos, necesitaba acción. Y esta vez, el retorno que buscaba no era ganancia, era protección. La fundación comenzó pequeña, una sola línea de ayuda para reportes anónimos de abuso de ancianos en Querétaro. Luego vinieron unidades móviles de respuesta, enfermeras, trabajadores de casos, apoyo legal disponible para evaluaciones en el hogar, sin trámites burocráticos. La piedra angular, sin embargo, fue el programa de Compañeros del Hogar Catalina, una iniciativa integral de capacitación para profesionales de cuidado en el hogar. Enseñaba más que solo protocolo médico, enseñaba empatía, comunicación, dignidad. Leonardo personalmente financió becas completas para cientos de estudiantes, la mayoría de ellos madres solteras, veteranos y personas que habían cuidado a familiares con poca o ninguna capacitación formal. El lema del programa era simple: cuidar con el corazón, no solo servir. Y cada graduado se iba con un broche con forma de tulipán. La noticia se difundió rápido, no porque Leonardo buscara atención, sino porque el trabajo hablaba más fuerte que los comunicados de prensa. Las familias se comunicaron desde todo el estado, algunos compartieron historias de negligencia, otros simplemente le agradecieron por comenzar algo que otros no se habían atrevido a hacer. Pero mientras su fundación crecía, Leonardo mismo se estaba encogiendo de vuelta a algo más verdadero.
Trasladó la mayoría de sus operaciones fuera de la torre corporativa en Ciudad de México y de vuelta a Querétaro, intercambió discursos magistrales por mesas redondas locales, caminaba al mercado de abastos los sábados, asentía con la cabeza a extraños en la panadería, sostenía la puerta abierta para maestros y empleados del correo retirados que no se preocupaban por cuántos ceros había en su patrimonio neto. Comenzó a llamar a viejos amigos de la universidad, contactando a mentores con los que había perdido contacto, sentándose con excompañeros de clase a tomar café, no porque necesitara algo, sino porque estaba aprendiendo a vivir de nuevo sin la armadura de la ambición. Por las tardes, llegaba a casa, se cambiaba a mezclilla y sudadera y ayudaba a su madre en el jardín. Catalina estaba sanando, lenta pero segaramente, sus costillas se repararon, su voz se hizo más fuerte. Pero lo que más cambió fue la forma en que regresó su sonrisa, no la que usaba para el mundo, sino la que Leonardo recordaba de la infancia, la que usaba cuando bailaba descalza en la cocina o tarareaba desafinada canciones norteñas en la radio. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de la pérgola, Leonardo la atrapó tarareando de nuevo. Levantó la mirada de recortar el seto y la vio arrodillada junto al arbusto de romero, riendo suavemente por algo que el perro del vecino había hecho. Entonces lo golpeó de una vez, que tan cerca había estado de perder eso, de dejar que fuera robado por alguien que nunca merecía estar en su presencia. Más tarde esa noche, Catalina encontró un regalo en su almohada. Era una pequeña placa grabada que decía: «Me enseñaste a construir una vida, ahora pasaré la mía construyendo mejores para otros». No dijo nada, solo la colocó suavemente en su mesita de noche y susurró: «Ese es mi niño». Leonardo comenzó a escribir en el diario de nuevo, pero ahora sus páginas contenían algo diferente. Escribió sobre el progreso, sobre el anciano que había llamado a la fundación para reportar al novio de su hija robando su medicación y cómo el equipo ayudó a reubicarlo en un hogar seguro, sobre una graduada de 22 años del programa de compañía que había comenzado su propia agencia local de cuidado, sobre las sonrisas, las cartas, la paz. El éxito, ahora se dio cuenta, no estaba en titulares o evaluaciones, estaba en la forma en que la voz de alguien cambiaba cuando sabían que estaban a salvo, en la forma en que su madre dormía profundamente de nuevo, en la forma en que su propio corazón, una vez roto, ahora latía con propósito. Había perdido a una prometida, había perdido ilusiones, pero lo que encontró fue algo mucho más raro, una nueva razón para levantarse por la mañana y una misión que valía más que el oro. Ana Gómez estaba acostumbrada a ser fotografiada, conocía sus ángulos, sabía cómo sostener una mirada el tiempo suficiente para parecer comprometida, cálida, deseable. Durante casi un año, su imagen había estado en todas partes, desde galas benéficas en Ciudad de México hasta reportajes de estilo de vida de lujo en revistas brillantes. Ella era la prometida de Leonardo Méndez y en ese mundo había sido intocable hasta que no lo fue. El desenredo no sucedió de una sola vez, vino en grietas, primero una invitación cancelada a una boda de alto perfil, luego una respuesta tibia de su agente de relaciones públicas cuando Ana intentó programar una entrevista de regreso. «Démosle solo unas semanas», había dicho la mujer gentilmente, «dejemos que el aire se aclare». Pero el aire nunca se aclaró, porque mientras Leonardo Méndez eligió el silencio, el Internet no lo hizo. Todo empezó con un simple tuit, 7 palabras de una cuenta anónima: «Pregunten al personal de la casa lo que realmente pasó». A la mañana siguiente, ya circulaban capturas de pantalla. Una ex empleada doméstica de Casa Marlanda, Rosalía, quien había firmado un acuerdo de confidencialidad ya vencido, publicó un hilo detallado describiendo la verdadera naturaleza de Ana Gómez, cómo regañaba a Catalina Méndez por ser lenta, cómo exigía al personal que la ignoraran, cómo una vez se burló de sus problemas de movilidad mientras bebía champaña. No era solo fría, decía una publicación, era cruel a puertas cerradas. La historia se volvió viral. En menos de 48 horas, un portal de investigación digital publicó un reportaje con testimonios, videos borrosos de las cámaras de seguridad y declaraciones de varios ex empleados. Ninguno mencionó directamente a Leonardo, no hacía falta. La verdad, antes escondida tras sonrisas fingidas y tacones de diseñador, estaba ahora a plena vista. Las marcas que colaboraban con Ana la abandonaron, los contratos se evaporaron. Su bandeja de entrada, antes llena de invitaciones y paquetes de influencers, quedó en silencio, salvo por las solicitudes de entrevistas que ya no quería contestar. Al principio, intentó controlar la narrativa.
Publicó un video llorando en Instagram, sin maquillaje, con luces suaves y música de piano, diciendo que era incomprendida y que Leonardo y yo simplemente teníamos visiones diferentes del futuro. Fue teatral e inútil. Los comentarios fueron crueles. No perdiste a Leonardo, escribió un usuario, perdiste la máscara. Desesperada, intentó reinventarse como defensora de la salud mental, hablando de sanación, de escribir en su diario y del crecimiento personal. Lanzó un podcast llamado El otro lado del glamour, pero nunca tuvo éxito. Los patrocinadores desaparecieron, los oyentes nunca llegaron. El mundo que antes adoraba su perfección ya no quería saber nada de ella. A puerta cerrada, Ana se hundió. Perdió su condominio de lujo por falta de pago, sus amigos dejaron de responderle, incluso los que antes la defendían se alejaron al ver quién era realmente. Intentó contactarlo una vez, solo un mensaje, lo siento. Leonardo nunca respondió, porque ya la había dejado ir. No seguía su caída, no leía los tweets ni los artículos. Tenía demasiada vida por delante como para perder el tiempo en lo que ya estaba podrido. Mientras Ana se aferraba a su fama perdida, Leonardo inauguraba nuevas alas de la Fundación Catalina Méndez. Mientras ella grababa videos en habitaciones oscuras, él hablaba en centros de atención para adultos mayores, abrazando a cuidadores que lloraban en sus brazos. Mientras ella buscaba redención frente a un espejo roto, él ya no miraba atrás. Ella había construido su vida sobre una identidad prestada, sobre la cercanía a un hombre al que nunca amó realmente, solo utilizó. Y cuando ese andamio se derrumbó, solo quedó lo que siempre temió, ella misma. Y ahora el mundo también la conocía. Ninguna nueva imagen podía cambiar eso, ninguna disculpa podía borrarlo. Al final, Ana Gómez no fue destruida por Leonardo Méndez, sino por las decisiones que creyó que nadie vería. Y mientras Leonardo avanzaba con el corazón pesado pero el alma más clara, ella permanecía inmóvil entre las ruinas de una vida construida sobre mentiras. El amor, cuando regresa después de la traición, no llega con ruido ni lujo. Aparece suave, sin pretensiones ni actuaciones, solo con presencia. Leonardo la conoció en una tarde de jueves bañada por el sol. La Fundación Catalina Méndez celebraba su primer evento estatal de agradecimiento a los cuidadores. Voluntarios locales, enfermeras y asistentes se reunieron bajo una carpa blanca adornada con linternas de papel. Había sillas plegables, jarras de agua de limón y risas sinceras, no fingidas ni ensayadas. Ella estaba junto a la mesa de registro, ayudando a una anciana a colocar su gafete. Su voz era suave, su toque ligero, su sonrisa auténtica. Se llamaba Eva Ramírez. Leonardo no venía de dinero ni pertenecía a ningún círculo de élite. Era una enfermera comunitaria de Guadalajara, criada por su abuela y orgullosa de ello. Se había unido a la fundación meses antes como voluntaria, pero era la primera vez que Leonardo realmente la veía. De cualquier manera, fue refrescante. Le hizo preguntas que no tenían nada que ver con negocios o titulares. Preguntó por Catalina, por lo que inspiró la fundación, por si prefería té o café en las mañanas frías. Y Leonardo, acostumbrado a ser estudiado como un personaje público, se encontró queriendo responder. Volvieron a hablar la semana siguiente y la otra después. Y con el tiempo, algo comenzó a florecer entre ellos, no fue fuego ni obsesión, sino algo más constante, más tranquilo, como una corriente suave, un amor basado más en escuchar que en anhelar. Eva no pedía nada, no intentaba impresionarlo. Ella simplemente estaba allí, presente, honesta, curiosa. Le compartía historias de sus pacientes, de su infancia, de cómo ella y su abuela solían prensar flores entre las páginas de los libros para recordar la forma de una estación. Una tarde, después de ayudar a Catalina a replantar el jardín de hierbas, se quedó a tomar un té de lavanda. El sol empezaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre la pérgola. Catalina la observaba con interés sereno y luego se inclinó hacia Leonardo cuando Eva se excusó para lavarse las manos. «Es amable», dijo. Leonardo sonrió. «Lo es. Y no camina por la vida como si el mundo le debiera algo, bien», añadió riendo. «Ella simplemente camina». Los ojos de Catalina se suavizaron. «Bien. Te mereces a alguien que camine a tu lado, no delante ni detrás». Esa noche, Leonardo Méndez se quedó de pie frente a la ventana del cuarto de huéspedes, ya sin la necesidad de vigilar o preocuparse, observando cómo el coche de Eva Ramírez se alejaba por el camino de entrada de Casa Marlanda.
Las luces traseras se desvanecieron en el crepúsculo, pero algo cálido permaneció, esperanza. No se había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba conteniendo el aliento hasta que finalmente exhaló. Su relación avanzó despacio, sin prisas por etiquetas o declaraciones. Pasaban tiempo en el jardín, caminaban juntos por la comunidad, compartían comidas tranquilas sin presión de aparentar. Eva solo preguntó por Ana Gómez una vez. Leonardo le contó la verdad sin dramatismo ni rencor, y ella simplemente asintió. Luego tomó su mano, no por lástima, sino porque entendía lo que significaba amar a alguien en proceso de sanar. Catalina Méndez empezó a encariñarse cada vez más con Eva. Cocinaban juntas, jugaban dominó, compartían historias sobre hijos tercos y recetas obstinadas. La mansión, antes llena de tensión y silencios, comenzó a resonar con risas auténticas, de esas que brotan del alma. Incluso las habitaciones que Ana había redecorado con frialdad empezaron a cambiar. Leonardo las mandó pintar, no con lujo, sino con calidez, tonos tierra suaves, fotos familiares. Un rincón de lectura con mantas tejidas y estantes repletos de novelas que Catalina adoraba y que Eva seguía agregando a su lista. Casa Marlanda ya no era un escenario de apariencias, se convertía de nuevo en un hogar, no solo para ellos dos, sino para un círculo creciente de amigos, vecinos y miembros de la Fundación Catalina Méndez que comenzaron a reunirse para cenas semanales y tés de domingo por la tarde. No había máscaras ni guiones, solo personas reales, imperfectas y amables, y Leonardo, antes tan reservado, empezó a dejarse alcanzar. Eva reía más, dormía mejor, y ya no despertaba para reuniones de estrategia, sino con el sonido de su madre tarareando en la cocina y el aroma del café que Eva preparaba justo como a él le gustaba, fuerte y con un toque de leche de avena. Aún escribía en su diario, pero ahora sus páginas tenían menos preguntas y más gratitud, menos arrepentimiento y más raíces. Porque a veces el amor no se trata de la pasión que consume, sino de la presencia que permanece. Y en el corazón de la mansión, donde la traición lo había roto, Leonardo Méndez encontró algo más raro que la riqueza o los titulares, encontró paz y ese tipo de amor que solo florece donde la verdad puede respirar. El tiempo tiene la manera de pulir el dolor hasta convertirlo en sabiduría si uno lo permite. Para Leonardo, el viaje del desamor a la sanación no fue una línea recta, avanzó en olas silenciosas, hacia adelante, luego atrás, y otra vez adelante. Cada paso era menos sobre reconstruir lo perdido y más sobre imaginar la vida que quería vivir. Había pasado más de un año desde aquel día en el vestíbulo, cuando los tulipanes cayeron al suelo y las ilusiones se rompieron. Desde entonces, todo cambió, no en titulares ni en publicaciones virales, sino en la forma en que Leonardo se comportaba, en cómo aparecía, no solo para el mundo, sino para quienes realmente importaban. Ya no era solo un millonario, era un protector, un hijo, un hombre con propósito. La Fundación Catalina Méndez había crecido más allá de lo que él imaginó. Lo que comenzó como un esfuerzo local en Querétaro para proteger a los mayores, ahora era una red nacional de cuidado, con equipos de emergencia, programas de apoyo financiados por becas, recursos legales para familias en lucha silenciosa y becas para jóvenes cuidadores. En el centro de todo estaba Catalina, antes una mujer silenciada, ahora una voz escuchada en todo el país, el rostro de la campaña pública de la Fundación, sonriente y serena en carteles, boletines y conferencias desde Baja California hasta Yucatán. Cuando habló en el Consejo Nacional de Adultos Mayores con AM, su voz fue firme: no nos debilitamos con la edad. Solo necesitamos que alguien recuerde que aún importamos. Y ese alguien debe empezar en casa. La ovación duró 3 minutos. Leonardo, desde un costado del escenario, tenía los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de admiración. Esa era su madre, y ahora también el recordatorio de todo sobre lo que realmente significa ser fuerte. De vuelta en Casa Marlanda, la vida se volvió hermosa, no perfecta, pero plena. Eva se volvió parte del ritmo del hogar. Algunos días ayudaba con la fundación, otros simplemente se sentaba con Catalina en el porche, compartiendo recetas y risas. Leonardo seguía trabajando, pero su labor ya no giraba en torno a cifras o mercados, sino en momentos como la carta de una joven cuidadora de 17 años en Monterrey que decía que la beca de la fundación le salvó la vida, o el mensaje de voz de un anciano en Puebla llorando al agradecerle por enviarle a alguien que lo escuchara, no solo que tomara notas. El éxito para Leonardo ya no se medía en pesos, sino en pequeñas victorias, en dignidad restaurada, en la sonrisa tranquila de su madre, en él. Calor que volvió a llenar las paredes de la mansión.
Una mañana, mientras el cielo pasaba del violeta al dorado, Leonardo y Catalina se sentaron en el balcón que daba al jardín oriental. Él te humeaba en tazas de porcelana, mezcla de lavanda, justo como a ella le gustaba. No hablaron por un rato, solo observaron el horizonte. Entonces él susurró, creí que lo había perdido todo ese día. Catalina no lo miró, solo extendió su mano, la colocó suavemente sobre la suya y respondió, encontraste todo lo que realmente importa. La brisa se movió a su alrededor sin prisa, solo pasando, y por primera vez en mucho tiempo, Leonardo Méndez se sintió completo. No por lo que había recuperado, sino por lo que eligió proteger, amor, integridad, familia y legado. No escritos en piedra ni en riqueza, sino en los corazones tocados por la fuerza de su madre y su decisión de honrarla. Y eso, lo sabía, era una vida digna de construir, una vida verdaderamente rica. Si esta historia de traición, amor verdadero y reconstrucción de una vida tocó tu corazón, por favor toma un momento para dar like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias sobre la fuerza de la familia, la honestidad y el propósito. Juntos mantengamos vivas las historias que merecen ser contadas.